Por favor, agradezco entonces que mantengan silencio y si tienen alguna duda, pues no hay ningún problema, pueden consultar. Entonces comenzamos. Como continuación, fíjense que en AutoCAD cuando abro, aquí tengo la referencia del archivo que ya había hecho el día anterior. Igual yo puedo colocar aquí, me puedo colocar en este menú y puedo decir Open, abrir, puedo seleccionar allí, me dice elegir un dibujo, ¿ok? Y dependiendo del sitio y el nombre que yo haya puesto para guardarlo, en este caso era clase 2, le doy aquí a abrir y fíjense, ya tenemos otra vez el archivo que estábamos trabajando ayer. Entonces, fíjense, vamos a usar otros comandos que son bien interesantes para tener referencia y mejorar la presentación de nuestro proyecto. ¿Ok? Uno tiene que ver con, fíjense que todos estos elementos están sueltos, ¿ven? Están sueltos. Podríamos nosotros mejorarlo, podríamos incluir una ventana un poco más grande y hacer otros detalles más. Entonces, para eso voy a usar un comando que es bien interesante que se llama bloque o block. El comando bloque lo que hace es que crea una unión como un bloque de varios elementos que están sueltos. Por ejemplo, perdón, todas estas sillas y estas mesas que tenemos acá, esta mesa, podemos convertirla en un solo elemento. O sea, yo lo puedo seleccionar así, perfecto, o la puedo seleccionar como un elemento independiente, ¿ven? Yo puedo mover esto y es un elemento independiente. Pero si yo uso el comando bloque y escribo block, B-L-O-C-K, block, ¿ok? Yo puedo seleccionar un objeto, o sea, seleccionar todos estos objetos, manteniéndolo seleccionado, escribo bloque, nuevamente, block, B-O-C. Perfecto, le doy a Enter. Y fíjense que aquí me aparece un icono de lo que yo acabo de seleccionar. Y yo a esto le puedo poner un nombre, le puedo poner aquí, por ejemplo, comedor. Y le doy a Enter. Y ya esto es una sola entidad, es un solo elemento. ¿Ven? Es un elemento único, ¿ok? Que yo puedo replicar en cualquier otro lado. Es indivisible, salvo que yo lo quiera modificar posteriormente. La ventaja de esto es que ya yo puedo tener mis bloques o mis elementos ya preguardados para usarlos posteriormente. Aquí tengo otra carga y aquí me compro otros. Como, por ejemplo, yo podría hacer eso también para este sofá, podría hacer eso para la silla, para la cama. Por favor, muchachos, les agradezco mantener silencio, por favor. Entonces, les decía de ese comando bloque que nos permite hacer unificar. ¿Ven? Porque aquí, por ejemplo, estos veladores son elementos independientes, están separados. ¿Ven? Yo puedo unificar todo esto, seleccionarlo, decirle bloque, o sea, que cree un solo bloque usando el comando block. ¿Ok? Y puedo ponerle ahí cama individual. Ok. Y fíjense, ya es un solo elemento. Y lo interesante de esto es que si yo le doy clic a esto nada más, todo se selecciona y yo si lo quiero rotar, lo quiero cambiar de posición, por ejemplo, ya mueve todo. ¿Ven? No quiero que vaya así o quiero que vaya en sentido contrario por alguna razón, porque quiero que tener vista hacia el norte, no sé. Entonces, de esa forma funciona el comando bloque. Mientras que aquí fíjense que todas estas líneas siguen siendo elementos independientes. Esto es un elemento único. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Voy a darle aquí a deshacer un momento. Aquí, perfecto. ¿Para qué nos sirve eso? Voy a colocar columnas en esta edificación. ¿Ok? Voy a imaginar que voy a colocar, no sé, 6 columnas para hacer esta vivienda. Para eso voy a elegir el color azul. ¿Ok? Voy a tomar como referencia una línea. ¿Ok? Voy a decir que aquí voy a hacer
una línea, voy a hacer otra línea acá y voy a decir que esa columna va a medir, por ejemplo, 25 por 25. 0,25, perdón, 0.25, ¿ok? Y 0.25. Entonces, esa va a ser mi columna. Para eso voy a hacer un rectángulo y esto lo voy a eliminar. Entonces ya tengo mi columna. Incluso la puedo representar así o la puedo representar haciendo ya los ejes constructivos. ¿Ok? Puedo hacer algo así. ¿Ok? Puedo decir aquí offset, no sé, 0.15. Es para que se vea un poquito más elegante la columna, por ejemplo. Para hacerle las líneas de eje. ¿Ok? Y voy a recortar todo esto que está acá. Y ahí está, esa es mi columna. ¿Ven? Pero entonces, lo interesante de esto es que yo puedo convertir esto en un bloque para modificarlo posteriormente. Entonces yo digo, esto va a ser un bloque, y va a ser el bloque columna. ¿Ok? Y voy a ir colocando las columnas según mi preferencia. Voy a ir colocando una aquí. ¿Ok? Voy a considerar que aquí va a estar otra. Voy a mover. ¿Ok? Voy a tener otra columnita acá. Y estas columnas las voy a copiar aquí. Okay. Esto es un ejemplo, ¿no? O sea, estoy colocando esas 6 columnas allí como referencia. Pero a lo que voy, muchachos, la ventaja de usar el comando bloque es que yo puedo hacer ediciones de manera automática de estos bloques. Por ejemplo, supongamos que ya yo no quiero una columna de 25 por 25, ¿ok? Si quiero una columna más bien rectangular, una columna rectangular de 20 por 40. Entonces, para hacer esa columna de 20 por 40, lo que voy a hacer es lo siguiente. Doble clic. Y fíjense, se va a abrir el editor de bloques. El editor de bloques es como un menú adicional que me permite hacer cambios en ese objeto. Le voy a dar clic aquí en OK. Y fíjense que ya mi dibujo, el dibujo se desapareció. Y nada más estoy viendo la columna. ¿Ok? Y dijimos que yo quería modificarla. Yo quiero que esa columna ahora no mida 25 por 25, sino que mida 40 por 20. Entonces escribo 0.4, ¿ok? Y 0.2. ¿Ok? Y ya tengo mis referencias. Entonces, esto debería llegar acá y esto debería llegar a la línea que había hecho previamente. Muy bien. Voy a eliminar esta línea, voy a eliminar la línea que tenía antes y esto lo vamos a mover al centro. Voy a mover de aquí a acá y esto lo voy a mover de aquí a acá. Y ya tenemos, muchachos, la columna modificada. Si verifico aquí con el comando distancia, tenemos 0.40 por 0.20. Perfecto. Entonces, me voy aquí en este menú, aquí aparece una opción que indica cerrar el editor de bloque. Le digo cerrarlo. Me dice que si quiero cambiar, si quiero guardar los cambios que le hice a columna, al bloque columna, le voy a decir que sí. Y fíjense que esta columna ya cambió, pero también cambiaron todas las demás. ¿Ven? Todas las demás columnas también fueron modificadas. En este caso, simplemente las voy a mover. Pero ven, así podemos ahorrar trabajo y no tener que modificar varias cosas al mismo tiempo, sino hacer cambios en un solo punto y a partir de allí corregir todo lo demás. ¿Ven? Entonces, esa es una de las ventajas de trabajar con lo que se conoce como bloques. ¿Ven? Entonces, de la misma forma, nosotros podemos hacer con las puertas.
para tener puertas de 90, de 40, de 60, para poder usar en todas nuestras referencias. ¿Ven? Entonces, de esa forma, muchachos, nosotros podemos sacarle bastante provecho al tema del AutoCAD. ¿Ven? Otra de las cosas que vamos a ver hoy corresponden precisamente con el tema de usar lo que se conoce como capas. ¿Okay? Esto lo vamos a ver aquí un momentico. Las capas o layers, ¿ok? O layers, esto que ustedes observan acá, son básicamente, digámoslo así, como transparencias. O sea, supongamos que yo puedo tener transparencias o una imagen sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra. ¿A qué me refiero? Yo puedo decir que esto solamente corresponde a muros. Puedo decir que esto solamente corresponde a ventanas. Puedo decir que las cosas verdes son mobiliario, por ejemplo. Puedo seleccionar y decir que estos elementos son nada más puertas. ¿Ven? Y tratarlos de esa forma. Entonces, la forma correcta de dibujar es crear capas para los elementos constructivos que nosotros tenemos en el proyecto. Por ejemplo, supongamos que yo voy a crear aquí una capa nueva y voy a repetir dónde me ubiqué. Me coloqué en Layers Properties, o sea, propiedades de capas. Hice clic allí. ¿Ok? Y fíjense, aquí me aparece este icono que es nueva capa o New Layer. Hago clic allí y estoy creando una capa nueva. Y voy a considerar que esa capa se va a llamar columnas. ¿Ok? Voy a escribir aquí columnas. ¿Ok? Y hago clic afuera. Entonces, fíjense, tengo una capa llamada 0 y una capa llamada columnas. Voy a hacer clic o voy a cerrar acá. Y fíjense, todo lo que hemos dibujado hasta el momento está en la capa 0. Pero si yo elijo, por ejemplo, estos elementos que están en la capa 0, las columnas, las puedo seleccionar. ¿Ven? La estoy seleccionando cada una. En este caso está 6. Incluso la que está afuera, la voy a seleccionar. ¿Ok? Y voy a indicarle que eso pertenece a la capa columnas. Hago clic allí. Ya eso pertenece a la capa columnas. ¿Para qué me sirve eso, muchachos? Pues que yo puedo tener control sobre esas capas. Puedo decir, yo no quiero ver las columnas y las apago. Aquí, ¿ven? Y ya desaparecí las columnas, pero no las borré. Simplemente que están en la capa columnas. Si yo hago clic otra vez aquí para encender la capa, fíjense que vuelven a aparecer. Entonces, la idea es que cuando ustedes vayan dibujando, vayan eligiendo capas para ir guardando los elementos que están dibujando. Por ejemplo, nuevamente, voy a crear una capa llamada muros. ¿Ok? Hago clic aquí y voy a cerrar. Entonces, voy a seleccionar todos los muros del dibujo. Todos los muros los voy a seleccionar. ¿Ok? Es una tarea un poquito engorrosa, pero menos esto rojo que está aquí. Vamos a seleccionar todos estos elementos. Ok, este también. Este también. Este tramo. Y este creo que me estaba faltando nada más. Este del medio. Menos estos dos que están aquí. Estos de la puerta. Vamos a eliminarlos. Perfecto. Tengo todo seleccionado y le digo que va a pertenecer a la capa muros. Hago clic allí en muros. Fíjense lo interesante. Ya todo eso pertenece a la capa muros. Si yo apagara la capa muros, ¿ven? Ya se desaparecieron los muros, están las columnas. Puedo prender acá y tengo nuevamente los muros. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué sirve tanto problema de las capas y todo eso? Si ustedes están, por ejemplo, trabajando en un plano
y ustedes tuvieran que hacer, por ejemplo, los cómputos métricos de qué cantidad de ladrillo va a requerir para hacerse esta construcción, pues ustedes podrían apagar todos los elementos adicionales, por ejemplo, todo lo que está en la capa 0, ¿ok? Y dejar nada más los muros activos, ¿ven? Y con eso resulta más fácil poder medir cuántos muros, cuántos metros cuadrados se van a consumir en el tema de muros para la construcción. Y de ahí calcular la cantidad de ladrillo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con muros. Aparte de eso, que ustedes pueden darle propiedades distintas también. Por ejemplo, supongamos que yo me meto aquí en la capa de muros, ¿ok? Y yo decido cambiar el color del muro. Yo digo, mira, no va a ser de ese color, va a ser, no sé, amarillo. ¿Ven? Entonces ya la presentación cambió de manera automática sin yo tener que darle color a cada uno de esos elementos. Entonces, eso tiene que ver con el tema de de las capas. Vamos a crear una también para el mobiliario y una para las puertas. Para eso voy a apagar los muros. Voy a apagar las columnas. ¿Ok? Entonces me está quedando esto. Vamos a crear una capa nueva que se llame, en este caso, mobiliario. ¿Ok? Que son todos los muebles. Voy a elegir esto, no sé. Vamos a poner un color un poquito más claro. Elegir este color. ¿Ok? Y voy a seleccionar todos los elementos que van a formar parte de esa capa. Que sería todo esto. Que sería esto. Esto que está acá. El tema de la cocina. Con todo esto que está aquí. En este caso también el tema de las duchas. Todo eso quiero que forme parte de mobiliario. Y por supuesto el sofá. Perfecto. Y le voy a decir que todo eso pertenece a mobiliario. Ahí, como estaba en una capa apagada, se desapareció. Vamos a prender la capa de mobiliario y fíjense, ya está. Ahora aquí voy a seleccionar que todo tenga este color. Pero fíjense, ustedes me dirán, ¿por qué no ha cambiado? Bueno, porque todos estos elementos fueron creados con un color verde. Pero yo puedo decir aquí que todo pertenezca a la capa. Y ya con eso todo va a cambiar de color, a excepción de los que están como bloque que tienen otro color. ¿Ok? Pero bueno, para efectos del ejercicio, la idea es que entiendan el poder que tienen con el tema de las capas, que podemos encender, apagar estos elementos y controlarlos de manera independiente. Eso es muy útil también cuando ustedes están, por ejemplo, revisando un plano de instalaciones, donde está la planta de arquitectura, por ejemplo, están los baños, están todos estos elementos, pero luego también tenemos las líneas que, las líneas del, por ejemplo, de las instalaciones, o sea, las tuberías y todos estos elementos, supongamos que estén, no sé, dibujados así, entonces tienen todas esas líneas afectándole, entonces en algún momento usted puede apagar, por ejemplo, el mobiliario, puede apagar mobiliario y ya sabe por dónde va la tubería, ¿ven? Entonces, ese es el potencial de trabajar con lo que se conoce como capas. Entonces, fíjense, muchachos, al momento hemos usado gran parte o gran cantidad de elementos bien interesantes para el tema de diseño, el tema de dibujo. Y fíjense que con estos pocos comandos ya hemos avanzado de manera significativa. Ahora quiero mostrarles algo que es bastante común para el tema de dibujo interior, o para de dibujo técnico en este caso, que tiene que ver con el acotado. ¿Ok? ¿Cómo hacer acotado? ¿Cómo medir? Entonces, ya sabemos que con el comando dis de distancia, nosotros podemos medir de manera específica, ¿no? Puedo indicar que de pared a esta pared, por ejemplo, tengo 3 metros
77. ¿Ok? En ese espacio. Pero no queda fija la medida, porque es para nosotros poder dibujar. Entonces, para eso se utiliza el comando de acotado que está dentro del menú de anotación. Y en este caso tenemos la opción lineal, de acotado lineal, tenemos la opción de acotado alineado, ¿ok? Que él, digamos, que se alinea a la referencia del dibujo. Cualquiera de estas dos podemos usar en este momento. Voy a seleccionar esta, ¿ok? Y fíjense, vamos a ver lo que sucede cuando yo hago la medida de aquí hasta aquí. ¿Ven? Me aparece esa cota. El único problema es que mi cota es gigantesca. ¿Ok? Es una cota muy grande para lo que yo necesito. Entonces yo tengo que establecer o definir cuáles van a ser los parámetros para esa cota. Para hacer esa modificación tenemos que colocarnos en un menú que está aquí adentro. ¿Ok? Fíjense que aquí nos aparece las características del dibujo. Yo puedo elegir que este menú tenga otro tipo de proporción, otro tipo de escala. ¿Ven? Entonces, si yo elijo estándar, ya tenemos un acotado que está mucho mejor. En este caso, lo que voy a hacer es cambiarle un poco el color para que ustedes lo puedan visualizar mejor. ¿Ok? Y podemos mover aquí. Entonces, ya con esto yo puedo empezar a acotar mi dibujo. ¿Ok? Voy a seleccionar o voy a establecer que voy a continuar con esta cota. Voy a definir desde la columna hasta este muro. Y vuelvo a colocar acá. Selecciono que el color era rojo. Quiero que todas las cotas sean rojas para poder visualizarlas mejor. ¿Ven? E incluso podemos tener cotas interiores. ¿Ok? Estas cotas interiores pues serían básicamente acotar de extremo a extremo. ¿Eh? Cruzado. Por ejemplo aquí. Por ejemplo acá. ¿Ven? Y así podemos ir acotando nuestro plano. Esa sería una forma de acotar, de pared a pared. Otra forma que se estila es acotar los vanos. Cuando me refiero a acotar los vanos, se refiere a acotar muro y vacío. Entonces, eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, voy a acotar de aquí a acá. ¿Ven? Ahora voy a acotar de aquí a acá. Y así puedo ir acotando cada tramo. Pero ustedes me dirán, sí, está todo muy bien, arquitecto, pero ¿por qué hay tantos números decimales? Si yo con el Flexbook, cuando mucho voy a tomar 1.41, ¿para qué necesito lo demás? Muy bien, eso lo podemos editar, lo podemos modificar. Pero para eso tenemos que colocarnos en otro menú. Vamos a ir conociendo acá el menú anotación, annotate. Le doy clic aquí. Y fíjense que aquí me aparecen una cantidad de elementos bien interesantes que tienen que ver precisamente con el tema de acotado, el tema de anotación y acotado. Entonces, yo me voy a colocar acá, en esta flechita que está aquí, que me permite modificar el estilo de la cota con la que yo estoy trabajando. Voy a hacer clic acá. ¿Ok? Al momento estamos trabajando con el acotado estándar, ¿verdad? Ese es el que estábamos viendo en este momento. Entonces, le voy a decir aquí que lo quiero modificar. Lo voy a modificar. ¿Por qué? Yo puedo modificar muchísimos parámetros aquí. Por ejemplo, el tamaño, el color de las líneas, la forma de las líneas, entre otras cosas. En este caso, fíjense, tenemos líneas. Puedo cambiar el color de las líneas. Puedo decir que sean rojas por defecto, o que sean amarillas, o que sean cualquier otro color. ¿Ok? En este caso, voy a decir que todo eso va a ser rojo. ¿Ok? El color de las líneas de extensión también va a ser rojo. En referencia al texto, también va a ser de color rojo. Perfecto. Ahora,
con respecto a las unidades, fíjense, aquí me aparece la precisión y me aparece 0.0000. ¿Qué quiere decir? Que tengo la unidad y luego tengo 4 decimales. No necesito 4 decimales, entonces voy a colocar 2 decimales nada más. Y fíjense que ya cambió la forma de representación. Entonces le voy a dar clic aquí en OK, porque ese es el cambio que quiero, y le doy a cerrar. Y fíjense que ya las cotas se modificaron y tienen una representación un poco más visualmente más agradable, más digerible. Puedo volver al menú de inicio, al Home, al menú inicial, y puedo seguir acotando todos estos elementos. Fíjense, selecciono un punto, el otro punto, e igual. Selecciono un punto hasta la siguiente ventana, e igual. Selecciono de una ventana a la otra, y vuelvo a igualar. Y selecciono de aquí, aquí, y vuelvo a igualar. Y fíjense, de esa forma nosotros también podemos tener un acotado general, un acotado individual y por supuesto las cotas internas que también puedo manejar en el proyecto. Entonces, ya con esto, teóricamente ustedes pueden dibujar cualquier plano. O sea, con estas clases que hemos tenido, ya está la noción básica para dibujar planos. Por supuesto que hay otros trucos, otros atajos que vamos a ir viendo que les van a servir también de referencia, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante de que a pesar de que AutoCAD sí tiene un grado de complejidad importante, realmente, como les digo, con pocos comandos ustedes pueden desarrollar cualquier dibujo. O sea, no necesitan aprenderse 500, 600 comandos, ¿no? Básicamente, la mayoría de los dibujos usa esto que hemos usado hasta el momento. O sea, líneas, rectángulos, mover, copiar, espejo, rotar, recortar, extender, acotar, y ya con eso se hace bastante en AutoCAD. ¿Ven? Ahora veamos algo interesante. Supongamos que queremos colocar texto, queremos colocar aquí una información. Información o el título de nuestro proyecto o cualquier otra cosa. Para eso tenemos la opción texto. Entonces voy a hacer clic acá, ¿ven? Multitexto, hago clic allí y a partir de allí él me está esperando a que yo escriba el texto. Supongamos aquí yo quiero colocar, no sé, vivienda de 80 metros cuadrados. 80 metros cuadrados. Perfecto. Y por supuesto, como están viendo acá, es grandísima, ¿no? O sea, es algo que está como que fuera de proporción. Está como que muy grande. Entonces, nosotros, si hacemos clic acá y hacemos doble clic al texto, podemos seleccionar y fíjense que aquí me aparecen parámetros como el tamaño. Yo puedo modificar el tamaño de esto. Porque al momento está a 2,50 metros, es demasiado grande. Yo podría decir, bueno, quiero que sea de 50 centímetros con la escala con la que estoy trabajando. Entonces digo 0.5. Y fíjense, ya tengo un texto un poco mejor. Entonces luego puedo usar el comando mover, escribiendo M, enter, y ya lo puedo ubicar donde yo quiero. ¿Ven? Estos elementos que no me interesan los puedo eliminar. Puedo eliminar esto. ¿Ok? Y fíjense, ahí vamos haciendo nuestro proyecto un poquito más presentable. Vamos a completar con el acotado de este lado. ¿Ok? Vamos a ponernos aquí. Vamos a terminar estas cotas. De aquí a acá, la puerta. De la puerta al otro vano. Vamos a poner aquí. Y de acá a acá. Y volvemos a igualar aquí. ¿Ven? Esto, podemos mover esta línea acá, forzar a que quede allí. Perfecto.
¿Ven? Entonces, fíjense, de esa forma nosotros podemos hacer un pequeño proyecto usando estos comandos básicos que son bastante útiles, ¿no? Para la mayoría de los proyectos. Entonces, con referencia a esto, no sé si al momento alguien tiene alguna duda para avanzar un poquito más. Si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Una pregunta, ¿el acotado está en su propio layer, en su propio capa, o hay que ponerlo? No, por defecto se coloca en la capa que esté activa. Fíjense que yo cometí ese error, lo acabo de hacer, y está en la capa muros. ¿Qué quiere decir? Que si yo apago los muros, se apagan los muros y las cotas. ¿Ven? Entonces, yo tengo que crear una capa de acotado. O lo puedo hacer así, o puedo indicarle acá que voy a crear una capa que sea cotas, por ejemplo. ¿Ok? Y que eso va a ser de color rojo. ¿Ok? Y entonces selecciono todas las cotas. ¿Ok? Y las paso a esa capa. Selecciono aquí, selecciono todo esto. Estas dos, esta. Claro, entonces. Seleccionamos acá. Y le digo que forman parte de cotas. Ya la ventaja es que si no quiero ver el acotado, lo apago. ¿Ven? Ahí está. Por eso es importante, si yo voy a acotar más cosas y yo me quedo en la capa muros, todo lo que haga actualmente, todo lo que yo dibuje, va a formar parte de la capa muros. Si yo elijo cotas, ¿ven? Y sigo haciendo otra cota, por ejemplo, de aquí a aquí, hago una cota aquí, hago otra cota acá. ¿Ven? Y le digo que voy a apagar esta capa, se apaga todo, ¿ven? Pero si, por ejemplo, o por error, yo estoy en la capa muros o en otra capa y vuelvo a dibujar aquí otra cota, ¿ven? Esta cota pertenece a la capa muros. Si yo apago cotas, se van a apagar todas menos esta, ¿ven? Porque forma parte de la capa muros. Entonces, a lo que tienen que estar pendientes cuando estén dibujando es a qué capa corresponde lo que están haciendo, pues. O sea, si voy a dibujar una columna, ya tener previsto que va a estar dentro de la capa columnas y así sucesivamente. Entonces, por lo general, yo recomendaría que ustedes se hagan varias capas, o sea, por ejemplo, muros, mobiliario, cotas, columnas, ventanas, puertas, por ejemplo. Y ya con eso tienen más o menos cubierto los elementos necesarios para controlar su dibujo de manera adecuada. Incluso pueden tener una para texto. Por ejemplo, voy a colocar aquí, voy a decir, voy a hacer una que textos, o sea, toda la información escrita, o sea, voy a ponerle, no sé, un color distinto, este color. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Que cada elemento que yo dibuje, que corresponda a la capa textos, ¿ok? Ya pertenece a ese elemento. ¿Ven? Entonces, si yo apago aquí textos, ya no está el título. ¿Ven? Entonces, eso les da control y le da un poco más de precisión, pues, al tema del proyecto. Ahora voy a hacer algo bien interesante. Fíjense, voy a saltarme un poquito el tema de AutoCAD. En este caso, fíjense, voy a guardar, voy a hacer clic aquí en este disquete que aparece aquí para que se guarde el archivo, ¿no? Para no perder estos cambios. Fíjense, voy a cambiar un momentico la pantalla. Un segundito aquí. Nos quedan 3 minutos, creo que nos va a dar chance para hacer eso. Entonces, fíjense, voy a cambiar la pantalla un momento al buscador, ¿ok? Me voy a colocar aquí, voy a darle compartir, voy a colocarme acá y voy a modificar, y voy a escribir bloques AutoCAD.
¿Ok? Van a aparecer infinidad, muchachos, infinidad de páginas que les permiten a ustedes descargar bloques. Voy a elegir esta de Bibliocat, por ejemplo. Voy a seleccionar allí. Y fíjense, los bloques son elementos que están predibujados. ¿Ok? Aquí dice descargar, ¿verdad? Aquí, bueno, por supuesto te piden, por ejemplo, que crees una cuenta para descargar. Esa podría ser una opción. ¿Ok? Podríamos darle aquí atrás. Podemos elegir otro. Bloques AutoCAD. Vamos a ver. Ok. Por ejemplo, mesas. Hago clic aquí en mesas. Y fíjense, aquí aparecen varios tipos de mesas. Yo voy a elegir esta, por ejemplo. Mesa de 6 sillas. ¿Ven? Y yo este elemento podría descargarlo. Podría usarlo ya como referencia para para mi proyecto. ¿Ven? Voy a descargar aquí, fíjense. Y aquí me aparece mesa de 6 sillas. Voy a colocar acá. Ahora me voy a ir al AutoCAD. Voy a cambiar rápidamente aquí. Nuevamente, AutoCAD. Compartir. Perfecto. Y ahora fíjense, voy a darle aquí a abrir. Abrir. Y vamos a abrir ese archivo. Este lo voy a extraer acá. Ok. Se llama mesa con 6 sillas. Vean. Y fíjense, ya tengo aquí una mesita que yo puedo copiar. Puedo hacer clic al botón derecho. Decirle clipboard, copy. Y me vengo a mi dibujo y le doy clipboard, pegar. El único tema es que es súper grandísimo, está muy grande, fíjense el tamaño de la escala de ese objeto. Entonces lo voy a escalar previamente. Vamos a escalar aquí rápidamente con el comando escalar. Y le voy a decir que sea 0.01, bien pequeñito. Ahora sí, lo voy a copiar.